Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video con su pastor Tony. ¿Cómo le ha ido hoy? Espero que estén bien. Hoy tenemos un tema muy especial. Descansar, el descanso. El descanso en nuestro Dios. Vamos a leer de Hebreos, pero antes de todo vamos a empezar a darle la bienvenida a señales de los tiempos y no se olviden, este es el correo electrónico a donde me pueden escribir y no se olviden de nuestro sitio en la web, es a donde pueden entrar, ver, ahí tengo varios artículos, tengo también los videos en español, en inglés. De hecho, cuando entran a la página van a poder escoger, ¿no? Si quieren en español o si quieren en inglés. Los dos lo compartimos, pero vamos a empezar de inmediato con el tema de hoy. Descansa en sus brazos. Cómo descansar en el Señor. Y vamos a ir a Hebreos. Hebreos 3, parte de Hebreos 3 y la mayoría de parte 4. Pero es sobre el descansar en el Señor. Y nos va a enseñar algo que quizás no sabíamos. Y vamos a empezar, ¿ok? En Hebreos 3, vamos a leer del 7 al 19. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí está hablando del tiempo cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Te recuerdan que ellos eran esclavos de Egipto? Todo eso tiene una correlación con lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces ellos eran esclavos del gobierno mundial de aquel tiempo. Egipto era la mayor fuerza eh, en ejército, en nación en aquel tiempo, ¿no? Y entonces aquí Dios le dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál provocación fue esa? Bueno, 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ellos pudieron ver ahí la obra del Señor Todopoderoso, los milagros que hizo enfrente de sus ojos, pero todavía dudaban. 10, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre divalgan ellos de corazón, o sea, no están de corazón y no han conocido mis caminos. 11, así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán, ¿por qué? Porque no creían, tenían dudas, dudaban todavía. 12, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es ese era el corazón de incredulidad? No creían en verdad, le faltaba la fe de saber que Dios es y que es galardonador de aquellos que les buscan. 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado es pecar, es dudar de nuestro Dios. De hecho, eso fue lo que pasó en la tentación cuando caímos de la gracia que Dios nos había dado al principio. Vivíamos con un Dios viviente.
no teníamos que preocuparnos de que si comíamos, no comíamos, todo nos los proveía y de hecho no moríamos, teníamos vida eterna, pero el diablo nos engañó y dudamos de la palabra de Dios y caímos bien feo. 14. Y aquí está hablando a los creyentes, los que han creído en Cristo, porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, que una vez que somos salvos, venimos a ser parte de Cristo. Si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza en Él, nuestra confianza, la fe en Él. Recuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos da la fe, la confianza y sabemos que Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a desamparar y tenemos la firme confianza en su palabra y en Él, que es un Dios real, que Dios no miente, pero tenemos que conocer su palabra y estar firme en él. Seguimos con el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Otra vez, no se endurezca su corazón. O sea, no provoquen a Dios, el Dios vivo, por su falta de fe en Él, que Él es y que nos promete que si somos sus hijos, Él nunca nos va a desamparar ni nos dejará. Seguimos con el verso 16, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos, que no todos, pero muchos provocaron a Dios al no creer. Dios les seguía haciendo milagros inmensos enfrente de ellos, pero todavía dudaban. 17. Mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, todos murieron antes de la promesa, porque no creyeron por las dudas. 18. Y quienes y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no creyeron. 19, el verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad por no creer. Muchos piensan, oh, hacer pecados esto, pero mucho es nuestra fe en Él. Él nos va a mantener justos. Ese es el problema. Y ahora seguimos con Hebreos 4, este es del 1 al 16. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo del Señor, cuando tenemos confianza en Él, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No confiar en Él totalmente para nuestra vida. 2, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó a la palabra predicada a los que huyeron al no mezclarla con fe. No es simplemente el verlo, sino tener la fe que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan, como dice la palabra. 3, pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. Cuando puedes creer y tener esa confianza en Él que trae su palabra, puedes descansar porque sabes que Él te está cuidando, que Él está ahí, que no te va a desamparar ni te dejará. No importa el camino que pase, tú puedes confiar en Él porque sabes, lo sientes, Él sabe, Él está ahí, Él nunca te va a desamparar, como dice.
Dice en otro versículo, aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él nunca nos va a mentir, es un Dios real y nos promete, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que vas a estar cubierto tu vida de esa sombra, aunque a nuestros ojos naturales quizás no nos parece, pero esa es la vida de fe. ¿Okay? Voy a leer el 3 otra vez, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo, de manera que él dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. O sea que Dios ya había hecho todo, pero no confiamos en él. 4, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y el 6, así que, puesto que falte que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado, no entraron. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. No creían. Cuando Jesús vino, no creían en él. No pudieron creer. 7. Otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús le hubiera dado el reposo, no hablarían, perdón, después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Puede reposar en sus manos, tener la fe y la confianza, porque tú sabes que Él está presente. No hay nada que se esconda a su vista. El diablo siempre trata de decirte que Él no está ahí, que Él no oye, que Él no te oye, pero eso es mentira. ¿Y a quién vas a creer? Seguimos con el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Como Dios de la suya, puedes confiar en sus manos, porque sabes que Él te va a mantener. No es que tú tienes que hacerlo, Él ya te prometió, pero tienes que entrar en su reposo. Gracias, Señor. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, fuerte y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe tu corazón. Él sabe si en verdad crees en Él. Él sabe si tú tienes tu confianza en Él. Y eso, Él ama que tú tengas esa confianza, que sepas que Él está ahí, que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día vamos a estar enfrente de Dios Todopoderoso. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de discípulos. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. El Señor conoce. Él murió por ti y por mí. 16. Acerquémonos pues confiadamente, sin dudar, confiadamente que somos hijos suyos, al trono de la gracia. Sin gracia no podemos, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, o sea, un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que Él te quiere dar para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con Él puedes descansar, con Él puedes tener la paz que necesitas. Qué bello. Ese es el Dios, un Dios soberano, un Dios amoroso que nos conoce, sabe nuestras flaquezas. De hecho, Jesús murió porque sabía que de ninguna otra manera pudiéramos llegar al cielo a vivir con nuestro Dios por la eternidad. Por eso fue que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, este fue el mensaje de hoy. Y como siempre para los hermanos que están ahí, que a lo mejor no conocen al Señor todavía, mira la gracia que se te ofrece, que se pone enfrente de ti. Y todo lo que tienes que hacer es aceptar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Aquí no estamos hablando de religión, que vayas a esta o a lo otro, pero que conozcas su palabra y lo conozcas a Él. Tú puedes tener una relación con el Dios viviente, que nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está dando ahorita, si lo recibe, el regalo de la vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Tiene, o sea, ya la tiene si crees en Él y si lo aceptas. ¿Ok? Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, no verá la verdadera vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el no creer. En Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es por lo bueno que seas, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahorita puedes recibir al Señor de señores y tener la entrada al cielo por la eternidad. Escucha esta voz y di esta oración, una simple oración con tu corazón. Jesús, te pido que entres en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna y te pido que me llenes con el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame a conocer bien tu palabra y a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Si con todo tu corazón hiciste esta pequeña oración, lo tienes y puedes confiar en su palabra. Empieza a estudiar su palabra. Estaría orgulloso de poderte enseñar o a ponerte en contacto con algunos hermanos que en verdad sigan la palabra a donde quiera que estés en el mundo, para que aprenda la palabra del Jesús, es la palabra de Dios hecha carne. Y gracias por acompañarnos hoy a Señales de los Tiempos. Por favor, pon un like en este canal para poder sacar más, para que otros vean este video y suscríbete, por favor, y
Ahí está nuestro correo electrónico. Si es la primera vez que hiciste esta oración, por favor escríbeme y déjame saber y estaremos en contacto. Y no te olvides de aquí, de este nuestro punto en la web para que venga a visitarnos. Que Dios te bendiga. Estoy muy feliz que estuviste con nosotros. Espero que te des cuenta que no es por lo bueno que tú seas, es por lo bueno que Él fue, el Hijo de Dios, y vino, murió por ti y por mí para darnos el regalo de la vida eterna. Y es por medio de nuestra fe, de ese amor tan grande que le tomamos cuando Él nos salva y lo conoce, que tú quieres hacer, seguirle a Él, porque Él te da todo, te da la vida, te ampara, está, nunca te deja, nunca te vas a tener que temer si en verdad lo conoces a Él. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos visitado y hasta aquí terminamos. Gracias.